Buenas tardes. Vamos a ir abriendo la Biblia en Segunda Crónicas, capítulo 26. Segunda Crónicas, capítulo 26. Escriban. Vamos a ver ahora la vida de un rey llamado Uzías. Y le ponen ahí un subtítulo: Uzías, el rey que se enalteció. Se le subió cuando Dios lo bendijo. Uzías. Dice en el versículo 1 de 2 Crónicas 26: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Amasías lo menciona en el capítulo anterior, en el 25. Ese fue el padre de Uzías, un rey llamado Amasías. Ese nos lo saltamos porque quiero que veamos los últimos viernes, los últimos 3 reyes. Entonces, Amasías pues empezó bien, pero pues se apartó de Dios para variar y terminó adorando ídolos. Entonces se muere sin la bendición de Dios. Dios le mandó juicio. Entonces él tenía un hijo llamado Uzías. Entonces él tomó su lugar y dice en el versículo 2: Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. La frase hizo lo recto significa que hizo lo derecho, lo íntegro, lo razonable, lo que Dios demandaba de un rey. Pero luego añade que conforme a las cosas que había hecho Amasías su padre. Vamos a ver en el capítulo 25, versículo 2, qué es lo que dice la Biblia respecto a su padre. Dice que Amasías, 2 Crónicas 25, 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué significa? Que hizo cosas rectas, pero no era sincero. Pregunta: ¿se pueden hacer cosas rectas, pero sin entregar el corazón? ¿Se pueden hacer cosas rectas de una manera sin ser sincero delante de Dios? Poniendo una fachada, sí. Y así fue Amasías su padre. Puso una fachada solamente por fuera, pero él tenía otras intenciones, ¿sí? Por ejemplo, en Lucas 18 habla de aquel fariseo y aquel publicano que oraba, ¿se acuerdan? Oraba, ayunaba, daba diezmos, todo eso es bueno, ¿estamos? Pero Jesús ve el corazón y dijo: este no salió justificado, sino aquel publicano que solamente decía: sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, Uzías hace lo recto, lo íntegro, lo razonable, lo derecho, pero había algo dentro de su corazón que no era totalmente sincero como su padre. Entonces aquí aprendemos una lección. Tratemos de que lo que hacemos sea lo recto, pero sincero. ¿Entienden? Nada de dobles fachadas ni cosas de esas para sacarle provecho a uno, que tú le dices: ay, me caes muy bien, quién sabe, y al rato le pides 10,000 pesos que piensas no pagarle. No, esa manera de conducirse no es agradable delante de Dios. El asunto es que como no se ve, podemos poner una fachada delante de la gente. Es muy fácil que nuestro corazón nos engañe. Sin embargo, no se nos olvide que Dios ve, ¿qué? El corazón, ¿sí? Entonces, dice pues que eso hizo Uzías, versículo 4. Y bueno, empezó bien. Versículo 5.
y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Persistió en buscar. Recordemos que aquí buscar a Dios viene una palabra hebrea que significa recurrir con frecuencia, frecuentar a Dios. Entonces, él empezó bien. Y este es el típico cristiano, ¿verdad? Que empieza bien, o el típico ministro que empieza bien en su ministerio, sirviendo a Dios, busca a Dios y se esfuerza en la gracia, etcétera. Pero al paso del tiempo, acuérdense que es muy fácil empezar, terminar es lo difícil. Entonces dice que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era un hombre, un sacerdote, buen consejero, entendido en visiones de Dios. O sea, era un sacerdote que entendía el mover de Dios, que entendía el mover del Espíritu de Dios, entendía la palabra de Dios. Entonces, pues este hombre lo asesoraba también a Uzías, y él caminaba bien, iba bien. Sigamos leyendo. Y en estos días en que buscó a Jehová, este rey Uzías, él, o sea, Dios, ¿qué le hizo? ¿Qué hizo? Dice allí, le prosperó. O sea, buscó a Dios, caminó con Dios, y Dios lo prosperó. Aquí la palabra prosperó se traduce, hay por lo menos 10 palabras en el hebreo, entre 9 y 10, que se traducen en la Biblia por prosperar, y todas tienen diferente significado. El significado que se le ha dado hoy a prosperar es nada más dinero, tener dinero. Pero en la Biblia sí lo incluye, pero la Biblia va mucho más allá. Entonces la palabra que se tradujo aquí, prosperó, es la palabra hebrea, saleach, S-A-L-E-A-J, saleach, con una T al principio, saleach. Y literalmente saleach, que se tradujo que Dios lo prosperó, significa empujar hacia adelante. Miren qué interesante. ¿Qué significa aquí? Que hay dos maneras en que nosotros podemos lograr prosperidad. Una, que sea Dios quien nos impulse, que sea Dios quien nos empuje, o tu propio empuje humano. ¿Sí? Que puede ser motivado por ambición, por orgullo, por complejos. Entonces hay dos maneras de prosperar. Y aquí dice la Biblia que fue Dios el que impulsó a Uzías, el que le daba el empuje y lo llevaba hacia adelante en las conquistas, en las victorias, tremendo el hombre Uzías, como vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que veamos un rasgo en la vida de José, el de la capa de colores, el hijo de Jacob. En Génesis 39, pongan una señal ahí en Crónicas y vamos a Génesis 39, versículo 1 al 3. Génesis 39, 1 al 3, donde aparece la misma palabra, saleach. Génesis 39, 1 al 3, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes? Es mejor tenerlo a nuestro lado que en nuestra contra. Ahora, Dios estaba con José y fue varón, ¿qué dice allí? A ver, espérame, ¿cómo próspero? Lo metieron a la cárcel, lo acusaron, lo persiguió el marido de esta Potifar, después le puso una corretiza. O sea, ¿cómo que Dios lo prosperó? Bueno, es que la prosperidad en la mente de Dios es muy distinta a la prosperidad del hombre. Porque lo que Dios estaba haciendo con él era trabajar, porque Dios tenía un plan. Dios, sabiendo el futuro, lo estaba preparando para llevarlo a que fuera el primer ministro de Egipto. Pero sufrió persecución, tuvo necesidad, tuvo hambre, lo metieron a la cárcel, lo vendieron sus hermanos, sufrió todo tipo de desprecios. Sin embargo, dice la Biblia que era un hombre, ¿qué? Próspero. Ahora, ¿quién fue el que lo empujó a José? Porque aquí la palabra varón próspero viene de saleach, ¿sí? ¿Quién fue el que empujó a José hacia Egipto? ¿Quién? Dios.
permitió todo lo que le sucede, todo lo que vivió José, Dios lo permitió. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría cuando estemos enfrentando situaciones. Porque es muy posible que si tú caminas en obediencia, caminas en lo recto con Dios, Dios te esté empujando, pero en ese empujarte para llevarte a situaciones donde tú vas a bendecir gente, donde vas a hacer bendición, es muy posible que pasemos situaciones como las de José. Fíjense el concepto de Dios de prosperidad. Nada que ver, ¿verdad? Sigo leyendo allí. Varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién hacía prosperar todo lo que José hacía? Dios. Y ahí otra vez sale Dios lo hacía prosperar, porque la mano de Dios estaba en José, y a pesar de las tribulaciones que él estaba viviendo, no se quejó, no se amargó. Y esa es una de mis, a mí en lo personal, de mis historias bíblicas favoritas, la vida de José. Pero volvamos acá con el rey Uzías. Entonces, él caminó con Dios, hacía las cosas rectas, pero dejó algo allí en el corazón, algo que más adelante sale. Entonces, en los días que buscó a Dios, ¿qué sucedió? Dios le prosperó. Ahora, tú puedes prosperar por tu propio empuje humano. Por eso la Biblia dice, fíjate, la Biblia no está peleada con que tú seas alguien que hace cosas interesantes en el mundo. Por ejemplo, Santiago dice todos aquellos que dicen mañana iremos a tal ciudad y comerciaremos y ganaremos. Dice, esa es pura jactancia, dice Santiago. Más bien deberíais de decir, ¿sí qué? Si Dios quiere, iremos, comerciaremos y ganaremos. Entonces notemos que Dios no está en contra de prosperar a sus hijos. El problema está en la autosuficiencia, en el orgullo, en la soberbia que puede tener el cristiano en su búsqueda de las cosas materiales. Dice, más bien, cuando Santiago dice, más bien deberíais de decir, si Dios quiere, significa que hay un buscar a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que haga este negocio? A veces Dios te va a decir, no, pero es muy jugoso el negocio, Señor, y te doy tu diezmo. Y Dios te dice, no te involucres con ese. Tantos casos que yo les podría contar de gente que no fue sensible a la voz de Dios. No te involucres con él en ese negocio. Pero como lo vieron muy jugoso, etcétera, al rato los fraudearon y después lloraron. Entonces es importante si Dios quiere. Y para saber si Dios quiere tenemos que buscar a Dios. Tenemos que frecuentar a Dios. Que sea Él el que nos impulsa, hermanos. El que nos lleva a donde Él quiera llevarnos. Entonces, prospera Uzías. Versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos. Y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod. Fíjate, edificó ciudades, O sea, no hizo una casita. Hizo ciudades enteras en la tierra de los filisteos. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Fíjate la prosperidad de este hombre, Y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. O sea, lo reconocieron como alguien que no podemos contestar, Dios está con él. Y hasta regalos le daban. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, dice, porque se había hecho altamente poderoso. Escúchenme bien, siempre, aún en la prosperidad que Dios dé, siempre hay un peligro, hermanos, siempre. No sé qué situación sea más peligrosa, disciérnanla ustedes, si tener lo suficiente o estar bien prosperado. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben? Las dos son peligrosas, porque el que no tiene siempre está codiciando. Y luego el que logra tener algo por la bendición de Dios, luego se enaltece. Las dos situaciones son peligrosas, pero aquí
dice que se hizo altamente poderoso. O sea, el poder centrado en un hombre es peligroso. Alguien por ahí dijo el siglo pasado que el poder corrompe. No siempre, pero casi siempre. ¿Sí? Mira, nada más dale a alguien que apenas sabe escribir, ponlo de policía, ponle una placa, dale una pistola y adiós. Se siente Juan sin miedo. Y se vuelven bien prepotentes, ¿se han fijado en eso? Pero también ve a alguien que empezó de la nada, empieza a prosperar, tiene una fábrica, dos, y al rato, una soberbia impresionante. Vean a un ministro que empezó de la nada, y Dios lo empezó a empujar, lo empezó a bendecir, lo empezó a prosperar, tiene 300 personas en su iglesia, 400, 500, y ya se siente la última Coca-Cola del desierto, o la última Alka-Seltzer después de cenar muchos tacos. Porque el corazón es traicionero, hermanos. Cuiden su corazón. ¿Cuántos dicen así es? Hay que cuidar el corazón. Cuando veas que Dios te empieza a usar, cuando veas que empieza a crecer el asunto, que no se enaltezca tu corazón. El poder, hermanos, el poder que Dios nos ha dado, hay un poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero noten cómo hay ministros que usan el poder de Dios para ellos beneficiarse. Se ha tocado mucho el punto. Utilizan el poder de Dios para saltar a la fama ellos, usando de una manera espectacular y a manera de show los milagros y todas esas cosas. Entonces los corrompe el mismo poder, se hacen famosos y al rato no le quieren hablar ni hasta a nadie. Llegan en limusina y todo ese tipo de cosas. Bueno, se hizo altamente poderoso. Seguimos versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a las puertas del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Fíjate el sistema de riego que implementó, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. El hombre diseñó un sistema de riego que para ese tiempo era impresionante. No había otro sistema de riego como el que este hombre había diseñado, porque le gustaba la agricultura. Y todo por el empuje de Dios, fíjate. Versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros. Ese sí que era un ejército bien entrenado, bien alimentado, bien dirigido. Era poderosísimo este hombre. Guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos. Fíjense cómo los armó, escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y hondas para tirar piedras. Fíjense el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas o flechas y grandes piedras. ¿Saben que, este Usías existió 800 años antes de Cristo? Y la arqueología, no solo bíblica, sino secular, o sea, la arqueología en general, atestigua que fue en esta época cuando aparecieron este tipo de armas. ¿Las han visto en las películas? Esas catapultas que aventaban unas rocas impresionantes. ¿Quién las inventó? Este rey. Increíble, ¿no? Realmente era notable la gloria y esplendor que logró tener, o Dios le dio, deslumbró a todo el mundo.
tremendo hombre. O sea, tenía una sabiduría, pero aparte de eso, a su alrededor tenía gente muy ingeniosa, ingenieros, dice, que fabricaron armas. No, ¿quién se les ponía enfrente? Impresionante este hombre. Seguimos leyendo. Y su fama, estoy en el 15, se extendió lejos, hasta los confines. Su fama llegó hasta lo más recóndito de la tierra. No, hay un rey, que Dios está con él. Tremendo el hombre, porque fue ayudado maravillosamente. Qué frase, ¿eh? ¿Cómo fue ayudado? Maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahora pregunto, ¿quién lo hizo poderoso? Dios. Acuérdense que Dios es el que pone y el que quita, el que da y el que te retiene. Y el que da, y si sales con tus rollos, dice, ¿sabes qué? Presta para acá, porque no. Pareces niño con juguete nuevo. Entonces, dice, se hizo altamente poderoso. Versículo 16. Aquí viene el pero. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Wow, qué lección, hermanos. Qué lección. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y este versículo me recuerda a un angelito que anda por ahí. ¿Saben cómo se llama ese ángel? Luzbel. Ay, digo, no entienden. Bueno, ya están cansados, yo entiendo. Y ahorita ya no les funciona, ¿no? Pues ¿cuál ángel? Me recuerda a una historia de un angelito que era, su vestidura era el grueso ahí en el cielo, junto con Gabriel. Vamos a leer un poco de él en Isaías 14. Isaías 14. Ya están cansaditos, ¿verdad? Ya ahorita los dejo ir a su casa. Isaías 14. Versículo número 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué sucedió? La Biblia dice en Ezequiel cómo fue creado Satanás. Dice que en medio de instrumentos musicales, sus vestiduras estaban llenas de piedras preciosas, de diamantes, de perlas, de esmeraldas. Los primores de los tamboriles, de las flautas, dice, fueron preparados para él el día de su creación. Querubín protector. Ya lo hemos mencionado antes, pero Satanás no es ni rojo, ni tiene cuernos, y tampoco tiene cola. ¿Saben qué es el ángel más hermoso de la creación? Tanto que la Biblia dice que deslumbraba a todo mundo, lucero de la mañana, luz. O sea, era el más hermoso. Y fíjense, él tiene la capacidad de transformarse. Y ahora se hace pasar por ángel de luz, pero es tinieblas, porque en él se originó la maldad. ¿Qué sucede entonces? Empezó él, porque se entiende que él era el director de toda la adoración que se le brindaba a Dios en los lugares celestiales, allá en aquellas lejanas galaxias, hace quién sabe cuántos millones de años luz. Entonces, como de pronto dice que se empezó él a considerar a sí mismo, dijo, no, pues, ¿por qué todo Dios? Yo también, yo mira todo, ¿cómo orquesto todo aquí? Y empezó a mirarse a sí mismo que él tenía cierto poder, y su corazón se empezó a enaltecer. Dice, me sentaré junto al trono de Dios, y seré semejante al Altísimo. Cuando alguien se enaltece en su corazón, está diciendo, empieza inclusive a rechazar a Dios. Aparte de rechazarlo, empieza a ponerse en el lugar de Dios, y empieza a querer arreglar y a dictarle a Dios las reglas de cómo se hacen las cosas.
Nada más ridículo que eso. Ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo Uzías, de cómo se enalteció y empezó a tomar posiciones y poses que no le correspondían. Qué triste es cuando un cristiano se enorgullece. Pero es mucho más triste cuando uno que se diga ministro es un soberbio. Se siente el divino redentor. Se siente el que solamente Dios le habla a él. Y un sinfín de cosas que se nota cuando alguien está ensoberbecido por lo que enseña, por lo que dice, por cómo se conduce. Todo gira alrededor de él, todo está centrado en él. Lo que dice él es palabra de Dios, y si alguien osa de alguna manera decirle, oiga, pero la Biblia dice esto, aquí yo mando, te dice. Y se escudan con que soy ministro, profeta y apóstol de Jehová, dice. Volvamos con Uzías. Entonces enalteció su corazón, pero fíjate, para su ruina. ¿Cuántos han caído cuando han dejado que el orgullo llene sus corazones? Porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué consistió su rebelión? Nos dice el versículo 16. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué? ¿A quién le correspondía quemar el incienso en el templo? A los sacerdotes. Esto está ahí en Números 3, versículo 4. Dios había escogido a la tribu de Leví como sacerdotes para que ellos le ofrecieran a Dios. Entonces, fíjate, Dios nos reparte autoridad, nos da talento, nos da dones, etcétera, y tú tienes que funcionar en ellos, pero sin transgredir la palabra de Dios. Hay tanto que decir sobre este punto. Es que ahora hay algunos que tratan de reinventar las escrituras. Le dan otras interpretaciones que por siglos, durante 2000 años, los primeros cristianos y la iglesia en general no creían lo que siempre ha estado escrito, pero ahora algunos han reinventado el evangelio. Y ahora le están diciendo a Dios cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, una de las instrucciones del Espíritu Santo por boca de Pablo fue: yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera un idólatra, fuera un adúltero. Con esos ni coman. ¿No dice así? Pero ¿qué hacemos ahora? Reinventamos el asunto y decimos, no, es que debe de haber, tenemos que tener amor, y confunden todo y malinterpretan todo. Una cosa es el amor, pero la disciplina es manifestación del amor. Entonces lo reinventan todo y reinterpretan todo y se ponen en el lugar de Dios, mientras Dios dice, no coman con ellos. No, nosotros los cubrimos y hay que cuidarle las espaldas. Oye, pero mira, te consta cómo vive. Sí, pero ¿quién no peca? A ver, además, si nosotros decimos algo de él, pues está bien ungido y no va a ser piedra de tropiezo para muchos que empiezan, y les empezamos a tapar. Cuando Dios si a David no le tapó su pecado, ¿tú crees que ahora el Señor nos va a tapar a nosotros? Si al varón que fue conforme a su corazón no le tapó su pecado, tú tienes acceso a la Biblia para leer. ¿Quién dictó para que se escribiera la vida de David? Dios. Porque con Dios no se juega, y Dios es santo y Él no le tapa a nadie. Pero ahora resulta que algunos dicen que Dios sí les tapa a algunos. Alguien tiene que estar equivocado, alguien tiene que tener la razón. Yo me quedo con las escrituras. ¿Con qué te quedas tú? Yo con las escrituras. No hay vuelta de hoja, como dice el dicho por acá. No hay dónde buscarle más. La palabra de Dios siempre tendrá la razón. Versículo 17. Y entró tras él, o sea, él entra allí a ofrecer incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes que se fueron detrás de Uzías. Y ahí va, bien espiritual el hombre, con su incensario, a ofrecerle. Qué tremendo. Versículo 18 dice, y se pusieron contra el rey Uzías. ¿Qué?
¿Contra el ungido de Jehová? Sí. No sé cómo leen ustedes. O sea, esto se llama confrontación, como la confrontación que hizo Pablo con Pedro en el capítulo 2 del libro de Gálatas, de la carta a los Gálatas, que lo reprendió delante de todos por su comportamiento que no era de acuerdo a la palabra de Dios, y lo reprendió delante de todos. Hubo una confrontación. ¿Ustedes creen que Dios ha dejado a un lado la confrontación? Debo decirles que no. Pero algunos que reinterpretan las Escrituras dicen que sí. Y lo ponen mal, dicen, no juzgues para que no seas juzgado. La típica, ¿no? Entonces viene a la confrontación, se pusieron en contra del rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías. Punto. El quemar incienso a Jehová no es, eso a ti no te corresponde, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, significa has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Salte. Ahora, vean ahora, está el sacerdote Azarías, ¿no? Pero estaban 80 valientes, así con el rostro mirándolo así, y Azarías diciéndole, ¿qué pasó, rey? ¿Y ustedes quiénes son para hablar mal del ungido de Jehová? ¿Sabes una cosa? Eso no te corresponde a ti. Eso, la Biblia no dice eso. Tú no eres el escogido para hacer este trabajo. Así es que, por favor, salte. Y los otros 80 sí. Go. Vámonos. Entonces imagínate el poderosísimo, orgullosísimo ingeniero, guerrero, rico, hacendado, hasta ingeniero agrónomo era el tipo. Y le dan una orden, salte. Pues ¿qué se creían esos sacerdotes? Nada, simplemente estaban cumpliendo su tarea y defendiendo lo que Dios les había dado a ellos, celosos en guardar la palabra de Dios. Salte, le dijeron. Hoy haces una cosa así y reprendes a alguien y se te echa todo el mundo encima, porque no hay entendimiento, no hay conocimiento. Este principio no ha pasado. Tiene que haber confrontación, hermanos. Versículo 19. Entonces Usías, fíjense lo que sucede, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. El típico, ¿no? No sabes con quién te metiste. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? ¿Los han oído? No, ya hay hasta mujeres prepotentes. ¿No sabe usted con quién se está metiendo? Con la bruja escaldufa. Esos prepotentes se creen los señores del universo. Pues así estaba se llenó de ira, y en su ira, dice, contra los sacerdotes, ¿qué sucede? La lepra le brotó en la frente. La lepra es símbolo de juicio y símbolo de pecado. Había pecado, en la frente le brotó. ¡Fua! Ahora, ¿quién se la puso ahí? Se la puso en la frente para que todos la vieran. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Ahora, le hicieron salir, aquí la idea es, menos estás leproso, menos en la presencia de Dios, porque acuérdense que al leproso lo tenían que echar fuera de la ciudad. Había ciudades afuera de refugio, le llamaban, donde los leprosos, en ese tiempo la lepra era incurable. Entonces, con mayor razón, y habla de, es muy posible que hasta lo empujaron, salte, menos así. Entonces imagínate el orgullo del gran poderoso
Ya había ganado hasta Grammys. No, es que era famosísimo el hombre. Se había hecho poderoso y rico, ingenioso, todo. Y con todos sus premios, te me sales de aquí. Y que lo corren, lo sacaron. Y no es una escena así muy, por favor, rey, te me sale. No, órale. Qué tremendo. Entonces lo sacan apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir. O sea, todo su orgullo, todo quedó pisoteado allí. ¿Por quién? Por Dios. ¿Quién lo humilló? Dios. Porque el que se enaltece será humillado. Esas son cosas que Dios no pasa por alto absolutamente nada, hermanos. Entonces él ya había pisoteado todo su orgullo, pisoteada toda su fama, su gloria y sus ingenierías y cuanta cosa, sus premios y todo, y salió porque Jehová, ¿qué? ¿Quién lo hirió? Dios lo hirió. Ahora, aquí la palabra herir, lo había herido, en el hebreo significa poner la mano encima. Pregunta, ¿quién le puso la mano encima? Pero ¿qué dicen los que reinventan la Biblia? No, Dios no castiga. Él ama. Ay, ¿a poco tú a tu hijo no le das lo que te pide? Y empiezan a razonar. ¿Sí? No, Dios no castiga. Dios no castiga. Dios disciplina. ¿Y qué es? Y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no dice Hebreos 13? 12, 11, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Toda la Biblia dice que Dios es el que disciplina. Ahora, ¿quién le puso la mano aquí? Dios. Pero ¿qué decimos ahora? Si subiéramos, esta historia la trasladamos al siglo XXI, aquí ahorita, y le brota la lepra al orgulloso y lo primero, ya me imagino, Lolo sale el de la superfe. No aceptes eso, recházala. Confiesa que eres sano. En lugar de ver la razón por qué está así. Vamos a una cadena de oración. No está mal orar, pero también hay que ver qué onda. Hay que discernir. Y si tuviera esta historia en el pleno siglo XXI, ya me los imagino. Hoy cualquiera se puede ensoberbecer, pisotear a todos los cristianos, pisotear la palabra de Dios, y Dios también le sigue poniendo la mano, pero ¿qué es lo que hacen? Empiezan a reprender a Satanás, empiezan a atar al diablo, le empiezan a echar la culpa al diablo, que el diablo lo está atacando por los envidiosos, y no sé cuánto rollo. ¿Se acuerdan de Jonás, profeta? Había aceptado el llamado de Dios. Ve y predícale a Nínive. No tengo ganas. Es que hoy en la tarde hay un concierto, Señor, y yo quiero ir a divertirme. Y dice que se fue, y huyendo de la presencia de Dios, se metió a un barco. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Jonás? Que Satanás preparó una tormenta, ¿verdad? Dice claramente que Dios preparó una tormenta, que el barquito se sea para todos lados, y después lo echan al mar y Dios tenía preparado un gran pez. ¿Quién fue el que hizo todo? Dios. Hermanos, escuchen, Satanás no gobierna en nuestras vidas, el que gobierna es Dios. En los del mundo sí, Satanás los hace como quiera, nosotros no, aunque a veces Dios le da permiso para zarandearnos un poquito. Pero eso no significa que el diablo tiene control ni dominio sobre nosotros, para nada. Pero cuando Dios pone la mano, duele. Una vez, hace años, le dije a un hombre que le golpeaba a su esposa. La golpeaba físicamente, con las manos que levantaba cuando venía aquí a alabar a Dios. Le ponía unas hurribandas a la señora. Entonces yo había tratado el asunto y bueno, después de la tercera o cuarta golpiza que le puso, pues yo la vi así toda mal, ¿verdad? Y luego, ¿qué te pasó? Me caí, la típica, ¿no?
me caí. Le dije, no, a mí no me vas a engañar. Te volvió a golpear, ¿verdad? No, bueno, yo le tengo paciencia. O sea, todavía la señora bien buena onda, ¿no? Entonces que me lo encuentro ahí en un pasillo y le digo, oye, ven para acá, le digo, ¿sabes una cosa? Dios tiene la mano más pesada. Vuélvele a pegar a tu esposa y Dios la tiene más pesada. ¿Y por qué me dice eso? Tú bien sabes por qué. No, y esta bronca me echó, pues tú y yo nos damos un tiro, que no sé qué. Hombre, le dije, olvídalo, le dije. Pero Dios te va a poner la mano. Si yo hago lo que quiera de mi familia, pues haz lo que quieras con tu familia. Pregúntame dónde está y cómo está. ¿Alguien quiere preguntarme? Está 3 metros bajo tierra. Ay, hasta le hice la... No, es en serio, con Dios es en serio. Aquí está. No, a mí no me vengas con tus payasadas. Órale. No, hermanos, con Dios es en serio la cosa. Yo no sé qué pensamos a veces que podemos hacer lo que nos dé la gana. Sí lo podemos hacer, pero Dios es un Dios santo y justo. Y tu orgullo y soberbio, todo eso Dios la va a pisotear, porque Él resiste a los soberbios. No, pues le fue mal a este hombre. Vámonos sobre el final. Porque Dios, Jehová, lo había herido, puso su mano encima, eso significa. También la palabra hebrea que se traduce por herir significa castigar, significa golpear. ¿Se acuerdan cómo Dios metió en sujeción a Pablo cuando le permitió un aguijón? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Porque Pablo, él reconocía bien, fíjense la humildad de Pablo, reconocía que era propenso a enorgullecerse. Y él lo entendió, lo discernió y lo escribió, guiado por el Espíritu Santo. Cuando él tuvo esa experiencia que fue al tercer cielo, y escribió, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté. En ese caso Dios permitió, fíjate, que un mensajero de Satanás le pusieron a su ribanda, pero él entendió, y he rogado al Señor que me lo quite, porque me duele. Y Dios estaba pisoteando su orgullo y su propensión a la soberbia. Y Dios me ha dicho, no, una vez, 2, no, 3, no, bástate mi gracia. Y humildemente, Señor, me basta tu gracia. Qué tremendo, ¿no? Hay de hombres, hay de siervos de Dios a siervos de Dios, ¿eh? Entonces, Dios le puso la mano y lo hirió. Versículo 21, vámonos sobre el final. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Se acuerdan cómo dice el versículo 16, que se enalteció su corazón para su ruina? Fíjense cómo terminó, ¿eh? Todo el esplendor y gloria que él había logrado, en un momento se vino abajo. Qué tremendo, ¿no? Estas historias, dice Pablo, se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces dice que estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Fíjate qué terrible, qué fin tuvo. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Déjame terminar en el versículo 22. Dice que Isaías escribió más sobre Usías. Vamos a Isaías 6 y terminamos. Isaías 6. Vamos a ver qué sucedió allí. Isaías 6. Bueno, ya vimos la grandeza que Dios le dio, el esplendor, la fama, el poder maravilloso que tenía este rey, que deslumbró a todo mundo. Fíjense, deslumbró a todo mundo, incluyendo a Isaías.
Ahí hay un peligro, fíjate, cuando tú ves a alguien con mucho carisma, con mucho don, no lo hagas tu ídolo. Sea el pastor, el cantante, menos a esos. Bueno, a ninguno. Porque, o mejor dicho, ¿por qué? Pues porque los ídolos Dios los tumba. Entonces hay gente que proyecta un carisma impresionante, entonces nos deja todos embobados allí. Y luego más con el despliegue que hacen de milagros y de poder y de verborrea y cuanta cosa, que podemos quitar la mirada del Señor. Hoy se defiende más a esos que la palabra de Dios y que a Cristo mismo. De Cristo digan lo que digan, pero no me toques a mi becerro de oro, porque ese es lo máximo que hay para mí, dicen. Entonces fíjate lo que dice: en el año que murió el rey Usías, Isaías 6:1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, en sus faldas llenaban el templo. Escuchen, tal era la gloria y esplendor de ese rey, que había eclipsado en las mentes espirituales de los que habitaban en el pueblo de Dios, que la gloria de Dios ya se les había borrado. Ya Dios, sabían que Dios por allí, pero ellos tenían toda su mirada puesta en ese rey. Isaías lo está reconociendo. Se tuvo que morir Usías para volver a tener una visión del Dios santo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Quitarlo del escenario, para que la gente no se torciera, para que la gente volviera de nuevo sus ojos a Dios. Cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Fíjate qué visión tuvo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mira, cuando verdaderamente, escuchen bien esto, cuando verdaderamente está la presencia de Dios, no la emoción por oír un buen show, una buena verborrea en una predicación. Cuando verdaderamente está Dios allí, en el ministro, en aquel lugar donde se está ministrando a Dios, escúchenme bien, hay convicción de pecado, hay confrontación de pecado. Cuando no está, queda en pura emoción. ¡Ay, qué lindo, nos divertimos! ¡Aleluya! Pero siguen igual con sus vidas dobles, en una vida de pecado. Dice: ¡ay de mí! Muchos dicen: estuvo tremenda la presencia de Dios, y sentía re bonito, casi volaba. No, hombre, si hubiera sido la presencia de Dios, ¿saben qué es lo único que podemos decir cuando es la verdadera presencia de Dios? ¡ay de mí! ¡ay de nosotros! Ven, la gente confunde, no sabe discernir la presencia de Dios. Cuando Jesús caminaba y lo miraban todos, hasta los demonios: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Cuando Jesús está y su evangelio está, la gente no está a gusto. No está a gusto. Contenta tampoco. Porque el Señor redarguye todo. Pero la iglesia de hoy está tristemente como en los tiempos de Isaías. Tiene su mirada puesta en los poderosos magnates religiosos metidos en el evangelio, que te dicen: aquí está Dios, porque hay un montón de luces y cámaras de humo y 20,000 personas, y dicen: Dios nos visitó, avivamiento, dicen, y salen, golpean a sus esposas, tienen 2 mujeres, son fraudulentos, son tranzas. ¿Estuvo Dios ahí? Cuando Dios verdaderamente está en un lugar, la convicción de pecado es inevitable, hermanos. Por eso, gente, donde se predica el evangelio, cuando entra gente que quiere oír lo que le gusta,
Ay, no, aquí a mí no me gusta porque siempre te están diciendo que eres pecador, ay, a mí no me gusta. Pues claro, no les gusta. Porque la palabra de Dios es como un espejo en el cual te miras así. Predica el evangelio y vas a ver. Los estás parando ante un espejo, y también tú, todos. Y nos vemos tal y como somos. Ay de mí, soy un hombre, ¿cómo he visto a Dios? Si soy un hombre tan pecador, tan débil, no soy nada. Sin embargo vi al Señor. Y dice que vio que los ángeles decían: santo, santo, santo. ¿Por qué no decían misericordioso, misericordioso, misericordioso? ¿Por qué no decían paciente, paciente, paciente? Justo, justo, justo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Isaías que decían santo, santo, santo? Y luego él se dio cuenta que era un terrible pecador. ¿Por qué mencionó la santidad de Dios? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué historia, ¿no? Cuando murió el rey Usías. No nos dejemos de alumbrar, hermanos, por nadie. Nunca quitemos nuestros ojos del Dios vivo, del Dios verdadero. Nunca quitemos nuestro enfoque de las Escrituras. No temamos ni tengamos temor de hablar la palabra de Dios, pero seamos valientes para confrontar las desviaciones de nuestro corazón con la palabra de Dios. Si nos humillamos, Dios nos enaltece. Si nos enaltecemos, Dios nos va a humillar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estas pasajes bíblicos nos enseñan y nos hablan de que hay un Dios santo que no tolera la maldad ni el pecado, que conoce los más íntimos pensamientos, las intenciones del corazón, que conoce hasta lo profundo. Señor, escudriñanos, examínanos, oh Dios. Ve si hay en nosotros camino de perversidad y apártanos, Señor, límpianos, purifícanos. Y que cuando tu poder se manifieste, la autoridad que nos has dado, y podamos ver que tú nos empujas, nos impulsas y nos bendices, nos prosperas, que nuestro corazón permanezca con los pies en la tierra, humilde, reconociendo siempre nuestra verdadera condición, reconociendo nuestra fragilidad, que nunca nos sintamos los indispensables, ni los señores de esta ciudad o de este país o del mundo. El Señor eres tú, el Santo eres tú. Nosotros solamente somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, limpiados con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Señor, que nunca se nos olvide que todo el mérito es para ti, porque lo que has hecho con nosotros nadie lo pudo hacer, y lo que somos hoy lo somos por la gracia tuya. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén.